estoy ante ti, en tu amor busco tu verdad. Sé que tu perfecta gracia me atrajo hacia ti. Por ti vivo en libertad, mi vida yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti, Dios. Alzo mi voz porque libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Que todo el mundo pueda ver todo lo que tú has hecho en mí. Solo eres tú a quien rindo mi ser. Que el mundo pueda ver tu amor, la belleza de tu santidad. Me arrodillo ante ti, alzo mis manos, pues libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, y todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy. Y aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Y aquí estoy en pie, alzo mis manos a aquel Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Tu nombre proclamaré, y a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy.
Saludos iglesia, ¿cómo están? Un abrazo para todos, espero en Dios que todos estén muy bien. Bienvenidos a esta noche de transmisión, a este lunes de rompimiento. Le pido que me regale unos minutos para poder sembrar una palabra, una semilla en su corazón, en su espíritu, que podría ser determinante para usted, podría ser determinante para su casa. Y me gustaría mucho que pudiera acompañarme y sembrar esta pequeña enseñanza en su corazón. Vaya conmigo por favor al libro de Marcos capítulo 1 versículo 29. Es un texto, es una lectura que sé que usted conoce muy bien, pero quisiera hablarle unos minutos sobre la antesala o el preludio de un milagro. Vaya conmigo por favor al libro de Marcos capítulo 1 versículo 29, Marcos 1, 29. Dice la palabra del Señor así: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, con énfasis, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Si algo nos enseñó este periodo de pandemia que pasamos estos 2 años, si algo nos enseña los momentos difíciles, si hay algo que nos enseña la crisis, el desierto, el quebronazo, la mala noticia, la enfermedad, es a depender, a esperar y a confiar en Dios. Todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Muchas veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida porque es el momento de aprender a confiar en Dios. Estos tiempos de crisis nos recordaron que muchas veces nuestros recursos llegarán a un límite, nuestras fuerzas llegarán a un límite, nuestros pensamientos, nuestros títulos, nuestras razones llegarán a un límite, y entonces ahí es donde tenemos que empezar a confiar y a depender completamente de Dios, a depender completamente de su palabra. Si nosotros queremos brillar, si queremos alcanzar, si queremos avanzar, si queremos ser luz en medio de las tinieblas, si nosotros queremos conquistar cosas grandes, aquellas promesas, aquellas puertas que están a punto de abrirse, si queremos llegar a ese nivel, tenemos que aprender a confiar y a depender solamente de la presencia y de la palabra de Dios. Usted podría llegar hasta cierto punto en donde sus fuerzas, en donde sus recursos, en donde sus razonamientos, en donde su inteligencia le permita llegar, pero llegará un momento en donde solamente podremos depender de la palabra y del poder de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es ahí donde necesitamos recordar que nosotros debemos empezar a fluir en lo sobrenatural de Dios. Es ahí en donde pasamos de vivir una vida natural nada más a empezar a fluir en lo sobrenatural de Dios. Y yo quiero recordarle que usted es un ser espiritual. Si bien es cierto, estamos en este cuerpo físico, si bien es cierto, estamos encapsulados en esta habitación física, usted y yo somos un ser espiritual. Y lo sobrenatural debería ser algo diario, debería ser algo que para nosotros sería fácil, porque nosotros realmente somos un ser espiritual. Pero para poder fluir en lo sobrenatural de Dios, para poder fluir en la presencia, para poder fluir en el poder de Dios, necesitamos aprender y necesitamos recordar ciertas cosas. Lo sobrenatural de Dios empieza a fluir en la vida de un hombre y una mujer que logra activar ciertas cosas, ciertos detalles, ciertos puntos en su vida que lo llevarán a un nuevo nivel de bendición y en donde recibirán el milagro que quizás por mucho tiempo has estado esperando. Y yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente durante el libro de Marcos. Encontramos algunos ejemplos, que es lo que quiero dejarle este momento a usted. Hay algunos ejemplos de algunos milagros y podemos encontrar varios milagros que me llaman poderosamente la atención. Pero dentro de todos estos ejemplos que encontramos en el libro de Marcos, de estas historias, de estos milagros que usted y yo posiblemente conocemos de ellos, podemos denominar que hay 2 tipos. Está el primer milagro en donde simplemente Jesús lo hacía, en donde llegaba y otorgaba el milagro, simplemente porque Él es Dios, porque Él puede hacer lo que tenga que hacer en el momento que lo tenga que hacer sin ningún límite.
Y número 2 están aquellos milagros que tienen una antesala, que tienen un preludio, que algo sucedió antes de, algo activó aquel milagro. Algo hizo aquel hombre o aquella mujer, que si bien es cierto eran hombres y mujeres como usted y como yo, totalmente hombres normales, con sus vidas, con sus problemas, con sus circunstancias, pero que hicieron algo que detonó el poder de Dios manifestado en sus vidas. Y es ahí donde yo quiero que usted y yo veamos un momento a través de la palabra y a través del libro de Marcos, algunos ejemplos de preludios, de cosas que activaron y que detonaron el poder de Dios. Si usted es un hombre o una mujer que está esperando un milagro de Dios, posiblemente algunos de los que nos están viendo esta noche están esperando, están clamando, están necesitando, están pidiéndole al cielo un milagro. Posiblemente usted sea uno de los que conoce algún familiar que está necesitando un milagro. Algún vecino, algún compañero de trabajo, algún amigo está necesitando un trabajo en sus finanzas, en su salud, en sus emociones, alguna puerta que necesitas que se abra. Si usted es de esos que está esperando un milagro, ya sea para usted o sea para alguno de la casa, algún conocido, por favor, yo quiero que usted me regale unos minutos y preste atención, porque creo que todos estamos esperando ver la mano de Dios en alguna área de nuestra vida. Posiblemente usted y yo estamos necesitando que Dios haga un milagro sobrenatural. Llegamos a ese punto en donde nuestra fuerza, nuestros recursos ya no dan para más. Y ahí es donde tenemos que depender de Dios. Y el primer preludio que yo quiero dejarle a usted este día está en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 29, que fue lo que leímos. Es ese momento en donde le dicen a Jesús, la suegra de Pedro está enferma de fiebre, posiblemente alguna enfermedad bastante fuerte porque la fiebre era muy alta. Y Jesús llega a la casa y entonces dice que le toma de la mano y la levantó. Yo le hago una pregunta a usted, ¿podía Jesús sanar a aquella mujer estando en cama? ¿Acaso Jesús no podía llegar y sanarla ahí donde ella estaba, en aquella cama enferma? ¿No podía Jesús sanarla ella estando sentada? Posiblemente era una mujer ya de una edad avanzada. No podía Jesús sanarla, dejarla ahí porque estaba enferma, porque era una mujer posiblemente de alguna edad mayor, no se sentía bien, la situación era delicada, y llegar Jesús y decir, bueno, necesitas un milagro, voy a otorgarte el milagro, te ministro, recibe la sanidad. Pero hay detalles en la Biblia que están con un propósito, y es para enseñarnos algo. Y dice que Jesús llegó, le tomó de la mano y le dijo, levántate. Hay momentos en donde es necesario que estés en pie de guerra para que recibas el milagro. Hay un momento en donde tendrás que levantarte de la situación que estás viviendo, que es muy difícil, que es apremiante, que es delicada, pero para que recibas el milagro vas a tener que ponerte en pie de guerra para recibir el milagro. Dios lo que nos está diciendo es que necesito cambiarte de posición. Porque si bien es cierto, hay una realidad, y es que hay una enfermedad, hay una fiebre, hay una situación delicada, pero yo necesito pasarte de una posición a otra, porque la fe es accionarnos, la fe es levantarnos, la fe es creer aun cuando no lo estamos viendo. Y Él la pone de pie y le dice, es el momento para que recibas el milagro, pero necesito que estés en pie. Hay gente que ni siquiera tiene la fuerza para ponerse de pie para recibir el milagro. Porque el desánimo ha llegado a tu vida, el desánimo ha golpeado tus emociones, ha golpeado tu corazón. Y posiblemente ya no hayan fuerzas. Posiblemente estás diciendo, ya Dios no lo hizo, Dios no llegó, Dios no contestó, Dios no me ha escuchado. Y el Espíritu Santo esta noche te dice, estás esperando un milagro. El primer preludio para un milagro es que te pongas de pie. Dios podía sanar a aquella mujer en la cama, sí lo podía hacer. Jesús podía dar el milagro, otorgar el milagro, ella estando ahí tirada porque se sentía mal, porque había una situación difícil, sí. Pero espiritualmente sucede algo poderoso cuando tú y yo nos ponemos de pie. Cuando usted y yo, en medio de lo que nuestro corazón, en medio de lo que nuestras emociones están sintiendo, usted se pone de pie. ¿Sabe lo que pasa? Que en el mundo espiritual usted le está hablando a sus enemigos que sí es cierto, yo estoy pasando una situación difícil, pero le estoy creyendo a Dios, estoy levantándome en fe, estoy
creyendo a una palabra que hay de Dios para mi vida. Entonces me pongo de pie y le demuestro a mis enemigos espiritualmente que en medio de lo que estoy pasando, yo estoy creyendo a un Dios que es poderoso para transformar la situación que estoy viviendo. Espiritualmente, cuando tú te pones de pie, lo que estás decretando, lo que estás exhibiendo al mundo espiritual es que estás listo y estás lista para ver la victoria. Es tiempo de levantarte. Hombre y mujer que me estás viendo en este momento, quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Es tiempo de levantarte. La victoria está a punto de suceder. Cuando te pones de pie, estás diciendo: estoy quitando la conmiseración, estoy quitando la victimización. Yo no soy una víctima del enemigo, yo no soy una víctima de las circunstancias. Yo me pongo de pie, me paro a recibir lo que Dios, lo que el cielo ya decretó para mi vida, para mi casa, para mi generación. Este es el tiempo en donde tendremos que aprender a pararnos, aún en medio del dolor, aún en medio de la duda, aún en medio de la incertidumbre que puedas estar sintiendo después de 8 meses en donde ha sido quizás guerra tras guerra, ha sido batalla tras batalla, ha sido creer y quizás no ver. Ese es el tiempo en donde se tiene que levantar una generación de hombres y mujeres que en medio de lo que su corazón siente, se van a tener que levantar. Ezequiel, el Señor le dice al profeta Ezequiel: ponte de pie porque voy a hablar contigo. Si hay algo que estamos necesitando que se active en nuestra vida, tenemos que levantarnos y estar en pie. Póngase firme, hombre de Dios. Póngase firme, mujer de Dios, póngase firme, casa, matrimonio, familia que está esperando algo grande de Dios, póngase firme, cambie su posición, seque las lágrimas, junte su corazón quebrado, póngase de pie y declare un día como hoy que en medio de lo que estoy pasando, yo espiritualmente, proféticamente me voy a poner de pie y declaro que en el momento que mi casa se pone de pie, en el momento que mi matrimonio, que mi vida, que mis hijos nos ponemos de pie, estamos listos para recibir un milagro de Dios. Primer preludio antes de un milagro: póngase de pie. Créale a Dios, crea la palabra, acciónese y muévase en fe. Número 2, se encuentra ahí mismo en el libro de Marcos capítulo 2. Usted conoce la historia muy bien. Dice que un paralítico es tomado por sus amigos, es llevado en aquella camilla en donde está aquel hombre que no puede caminar, que no puede ir por sí solo. Saben que Jesús está en una casa, está ministrando. Cuando llegan, la casa está llena, no hay forma de entrar. Aquellos hombres tuvieron la genial idea de decir: bueno, no podemos entrar, pero ahí está el milagro. Tenemos que llegar al milagro. Muchos, cuando llegaríamos a la puerta y veríamos que aquello estaba rotado de gente, nos devolveríamos porque no hay forma de llegar a Jesús. Venimos con un enfermo, venimos con una situación que necesitamos que toque a Jesús, que llegue a Jesús, pero hay mucha gente. Tomémoslo, no molestemos, no incomodemos, devolvámonos a casa. Pero aquellos hombres hicieron algo. Dice que se subieron al techo, o sea, lo decimos muy fácil, pero ¿cómo subieron a aquel paralítico al techo? Lograron subir al techo, despedazaron, rompieron el techo e hicieron bajar a aquel hombre, y aquel hombre recibió el milagro. Número 2, la antesala número 2 que quiero compartir este momento con usted: despedace y rompa aquel obstáculo que no te está permitiendo llegar a Jesús, aquello que te está separando de la presencia de Dios. Llega un momento en donde usted va a tener que dejar sus títulos a un lado, el qué dirán a un lado, la vergüenza, y ponerlos a un lado y hacer lo que usted tenga que hacer por llegar y presentar aquella situación ante Jesús. Rompa de su vida, quite de su vida, despedace, desmenuce, haga lo que tenga que hacer, pero llegue ante la presencia de Dios.
muchas veces para recibir un milagro tendremos que romper aquello que nos está separando del poder. Despedaza el techo. Hay gente que dice, es que creo que Dios no me está escuchando. Creo que Dios no se da cuenta de lo que yo estoy pasando. Y le pregunto, ¿cree usted que Jesús no se dio cuenta de lo que estaba pasando con el primer golpe que dieron al techo? Si usted está en su casa y de pronto alguien le pega un golpe al techo, usted automáticamente se da cuenta. Desde el primer golpe que aquellos hombres hicieron, con piedras, con palos, con picos, no sé, con lo que utilizaron para romper. Desde el primer golpe Jesús se dio cuenta que algo pasaba. La gente que estaba adentro se dieron cuenta. Y yo meditaba en esto y decía, ¿por qué Jesús, sabiendo todo, porque es el Hijo de Dios, por qué sabiendo lo que estaba sucediendo, cuando empiezan a romper, la gente empieza a hablar, ¿qué está sucediendo? Algo están haciendo. Posiblemente el dueño de casa diría, alguien está rompiendo el techo, ¿por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Jesús hubiera dicho, no muchachos, tranquilos, bajen por aquí, por favor, abran campo, que viene un hombre paralítico y déjenlo entrar. Pero Jesús no los detuvo. Porque hay un momento en donde tú y yo tenemos que determinar hacer lo que tengamos que hacer para poder llegar a la presencia de Dios. Jesús no los detuvo porque hay un accionar que tú y yo tenemos que hacer. Si bien es cierto, Él es el Todopoderoso, Él puede transformar cualquier circunstancia, pero hay una parte que tú y yo tendremos que hacer que no la hará Él. Hay un momento en donde Él se hará a un lado y simplemente va a esperar que tú y yo nos accionemos, que tú y yo rompamos lo que tenemos que romper, lo que nos está separando en nuestra vida. Póngale el nombre que sea, póngale el nombre de orgullo, póngale el nombre de los títulos, póngale el nombre de la soberbia, póngale el nombre que usted necesite ponerle, pero es el momento de romper con aquello que nos está estorbando, nos está separando de poder ver un milagro de Dios. Dice la palabra que el rey Ezequías tenía orgullo en su corazón. Empezaron a llegar algunos hombres importantes, reyes importantes, y él empezó a mostrarles su reinado. Empezó a mostrarles sus riquezas, su reino, todo aquello hermoso que tenía. Pero en ningún momento mencionó que aquella bendición había provenido de Jehová. Dios entonces se molesta, le habla al profeta Isaías y le dice, ve donde el rey Ezequías y dile que sus días se han acortado, que ponga su vida y su casa en regla porque va a morir. El rey Isaías se mueve y llega ante el rey Ezequías y le dice, dice Dios que arregles tu casa porque estás en la lista. Tus días están contados y estás a punto de morir. Aquel hombre asustado, conmocionado de lo que Dios está hablando, dice la Biblia, usted lo puede leer, que empieza a llorar, empieza a gemir, empieza a humillarse y a pedirle perdón a Dios. Empieza a decirle, Señor, reconozco, y humilla su corazón, y empieza a llorar, y empieza a gemir, y empieza a decirle, por favor, ten misericordia de mí. No había terminado el profeta Isaías de salir, cuando Dios le dice, devuélvete y dile al rey que le he añadido 15 años más de vida. Porque si hay algo que estorba en nuestro corazón, es el momento de entregárselo a Dios. Si hay orgullo en nuestro corazón, porque creemos que somos autosuficientes, porque creemos que lo que tenemos lo hemos alcanzado por nuestras fuerzas, que lo merecemos, que yo estoy bien porque es que yo lo merezco, que todo lo hermoso, lo bueno que está pasando en mi vida es porque yo lo merezco. Llega un momento en donde tendremos que tomar aquel orgullo y aquella soberbia y entregársela a Dios. Si lo que te está separando de ver el poder de Dios es falta de perdón, el Espíritu Santo te está diciendo, necesito que lo entregues. Si es rechazo, si es amargura, si es resentimiento, si es chisme, si es contienda, si es división, lo que te esté separando de ver el poder de Dios, este momento es el momento para que entregues y rompas con lo que te está separando de Él. Yo estoy aquí esperando que lo bajen para hacer el milagro, pero ustedes tendrán que hacer allá arriba lo que tienen que hacer. Ustedes allá arriba tendrán que romper lo que tengan que romper. Ustedes allá arriba tendrán que sudar lo que tengan que sudar para que me demuestren que están listos para que ese hombre reciba un milagro.
Y viendo la fe Jesús de aquellos hombres, ni siquiera fue la fe de aquel paralítico. Jesús vio la fe de aquellos hombres. Y entonces no los detuvo, porque Él dijo, yo estoy aquí, estoy a punto de hacer el milagro, pero ustedes tendrán que hacer lo que tengan que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hay milagros que están a punto de activarse en tu vida y en tu casa, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hay llaves que abren puertas de bendición, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Con qué tienes que romper en tu vida? ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Qué tienes que perdonar? ¿A quién tienes que perdonar? ¿O a quién tienes que pedir perdón? ¿Qué tienes que entregar? La segunda antesala para un milagro: rompe lo que te está estorbando para acercarte a Jesús. Número 3, libro de Marcos capítulo 3, ahí mismo. Dice la palabra que había un hombre con la mano seca. Jesús llega a la sinagoga, empiezan a inquietarlo y a decirle, bueno, ¿qué? ¿Lo vas a sanar o no? Porque era un día en el que se suponía que no podían hacer milagros. Jesús lo llama. El hombre con la mano seca, o sea, usted sabe lo que es tener la mano seca, ¿no? O sea, está sin vida. No la puede utilizar. Si la mano está seca, no funciona, no se puede utilizar. Jesús le dice al hombre, extiéndeme la mano. Pero eso suena un poco ilógico, ¿no? ¿Cómo le dices a alguien que tiene la mano seca que extienda la mano? No tiene lógica. No había orado por él, todavía no había recibido el milagro, pero le dice a aquel hombre, extiende la mano. El preludio número 3 para que tú y yo recibamos un milagro es que tendremos que hacer lo que se supone que no podemos hacer. Aquel hombre no podía extender la mano porque su mano estaba seca, pero Jesús le dice, extiende la mano. Y en el momento que el hombre extiende la mano, su mano es completamente restaurada y él recibe sanidad después de que extiende la mano. Pero se supone que su mano está muerta, está seca, no podía hacerlo. Pero si Jesús me dice a mí que extienda la mano, es porque Él sabe que yo puedo extender mi mano. Hay momentos en donde tú y yo tendremos que hacer lo que se supone que no debemos hacer. Hay un momento en donde vas a tener que tomar otra vez los documentos e ir nuevamente al banco, aunque te han dicho 7 veces, 5 veces, 6 veces que no. Usted se supone que ya no debería hacer. Usted se supone que ya no debería tocar esa puerta porque ya te han dicho muchas veces que esa puerta está cerrada. Vas a tener que tomar los documentos, vas a tener que tomar los planos de la casa, aunque los recursos muchas veces te han dicho no, aunque los profesionales te hayan dicho que no, vas a tener que tomar aquel edicto, aquel dictamen e ir a hacer lo que se supone que no podemos hacer, lo que se supone que no hay forma de hacerlo. Una vez más, si Dios a mí me dice hazlo, es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Cuando Dios le dice, extiende la mano, lo hace hacer lo que supuestamente no podía hacer. Pero después de aquella acción, su mano es completamente restaurada. ¿Por qué Dios? Me llama mucho la atención. ¿Por qué Dios le pide ofrendas a las viudas? ¿Recuerda aquel episodio de aquella viuda que está haciendo su pedacito de pan para comerlo ella y dárselo a su hijo y echarse a morir? No había marido, no había recursos, no había dinero, no había una ayuda, no había familia sosteniendo a aquella viuda, no había nadie. Y le manda un profeta que estaba acostumbrado a comer bien, venía de comer bien. Le manda al profeta y le dice, lo único que tienes, lo poquito que tienes, no te lo comas tú ni te lo des a tu hijo, dáselo al profeta. ¿Por qué Dios le pide lo único o lo poquito que tiene una viuda para dárselo a un profeta que ella no conocía? Se supone que no debería hacer eso. Incluso humanamente, si lo vemos, se ve muy injusto, ¿no? Se ve, es un poco irónico que Dios le quite lo poquito que tiene aquella viuda para dárselo a un profeta que ella no conocía.
¿No les suena a usted un poco irónico eso? ¿Quieres que la harina no escasee? ¿Quieres que la harina se multiplique en tu vida y en tu casa? Vas a tener que hacer lo que se supone no deberías hacer. Porque cuando Dios te manda a hacer esas locuras, cuando Dios te mueve a hacer esas locuras, que para muchos es una locura, pero en fe, en obediencia, en arrebato, vas a tener que hacer aquellas locuras. Dios te está moviendo a un tiempo sobrenatural. Porque lo sobrenatural de Dios en la vida de aquella mujer, de aquel chico y de aquella casa, se activó cuando la mujer hizo lo que se suponía no debía hacer. Lo sobrenatural de Dios en tu vida se va a activar cuando aprendas a escuchar la voz de Dios y volver a levantarte, aun cuando te han dicho no, aun cuando la puerta sigue estando cerrada, aun cuando los recursos no han llegado, cuando te vuelves a levantar y cuando vuelves a hacer aquello que parece una locura, lo sobrenatural de Dios se activa sobre tu casa. Y es ahí donde el milagro sucede. Aunque muchos te digan no, si el cielo te está diciendo sí, muévete en fe. Aunque tu misma familia, aunque los hermanitos de la iglesia te estén diciendo que no, si el cielo a ti te dijo que sí, entonces muévete en fe. Aunque parezca una locura, aunque la gente no lo entienda, aunque la gente no te apoye, aunque la gente no te esté diciendo, vamos, te apoyo, aquí estamos. Si tú tienes una palabra de Dios en medio de la locura, tú vas a ver el poder y la mano de Dios en tu vida y en tu casa. Y entonces, mujer, la harina se va a multiplicar, el aceite se va a multiplicar, la bendición de Dios llegará, los recursos van a aumentar, porque en medio de aquello que se supone que no deberías hacer, es ahí donde activas lo sobrenatural de Dios. Número 3, la antesala para un milagro. Haz lo que tengas que hacer, aunque parezca que no deberías hacerlo. Porque si Dios está contigo, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está contigo en medio de la locura de la fe, vas a ver el respaldo de Dios, vas a ver las puertas abiertas, vas a ver los recursos de Dios, vas a ver lo sobrenatural de Dios. Y es ahí donde pasamos de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Número 4. Regálame 5 minutos nada más. El libro de Marcos, capítulo 5, versículo 28. Cuarto preludio para un milagro de Dios. Marcos capítulo 5, versículo 28. Una historia muy conocida. Una mujer que durante 12 años ha padecido un flujo de sangre. Llega el momento caótico y decisivo de su vida, en donde ya no hay recursos, no hay especialistas, ya no hay nada que hacer. Ya todas las opciones las había hecho y nada había traído el milagro que ella necesitaba. Posiblemente cansada y desgastada, con todos sus recursos se habían ido. La gente cuando te ve intentar una cosa y otra y ve que no llega el milagro, esa misma gente que quizás al principio estuvo contigo te da la espalda y te dice, ¿ya qué? Ya no hay nada que intentar. Posiblemente la familia de esta mujer simplemente estaban esperando el día en el que ella muriera, porque esta mujer, su final iba a ser la muerte. Posiblemente los amigos, cansados de ver tantos años de sufrimiento, ya la habían dejado. Y llega el momento decisivo en la vida de esta mujer, en donde ella escucha que Jesús va a estar en la ciudad. Esta mujer tenía un montón de razones para quedarse en casa. La enfermedad, el desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste espiritual. Ya no habían fuerzas físicas para decir, voy a ir, voy a caminar, voy a meterme entre la multitud. Esta mujer ya no tenía fuerzas. Posiblemente un montón de cosas en su cuerpo ya no estaban funcionando. Porque usted, al igual que yo, si es mujer, sabrá que un problema de estos durante 12 años provoca un montón de consecuencias negativas más. Ya no habían fuerzas, ya no habían ánimos.
No fue que llegó un grupo de amigos y le dijo, vea, Jesús va a estar en la ciudad, te vamos a llevar levantada, cargada. Esta mujer en su casa tuvo que tomar una decisión. Aún con todo lo que estoy sintiendo, aún con todo lo que estoy pasando, necesito llegar donde está el Maestro. Y dice el versículo 28 del libro de Marcos. Ella decía, escúcheme muy bien, ella decía, si tan solo tocare su manto, yo seré sana. ¿Qué decía ella? No había nadie diciéndole, vamos mujer, que Jesús está en la ciudad y nosotros creemos que este es el día de tu milagro. Nadie le estaba diciendo, ahora sí llegó el tiempo de la visitación de Dios para tu vida, para tu casa. Nadie le dijo. Ella misma se tuvo que decir. Porque ella decía para sí, si yo toco el manto de aquel hombre, yo voy a ser sana. Las palabras que tú hablas en tiempo de crisis activan lo sobrenatural de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué estás hablando? ¿Cuáles son las palabras que estás hablando en un momento determinado de crisis, de situación difícil, de puertas cerradas, de malas noticias? ¿Qué es lo que estás hablando? Si tú estás esperando un milagro de Dios, dime qué es lo que has estado hablando durante los últimos 8 días, 10 días, el último mes. ¿Qué es lo que tú estás declarando? Cuando te levantas en la mañana, dime, ¿qué es lo primero que declaras? ¿Este será el día de la visitación de Dios? ¿Esta será la semana en donde yo veré la mano de Dios? ¿O te levantas diciendo, Dios mío, qué terrible, no hay, no se puede, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy es el último día de pago, hoy es el último día, hoy me van a decir que sí, que ese dictamen es muy negativo, hoy me van a decir nuevamente, seguro que la puerta sigue estando cerrada. ¿Qué es lo que estás declarando? Porque aquella mujer no tenía nadie que le aumentara la fe, ella misma tuvo que aumentar su fe. Y aquella mujer declaró que si ella tocaba el manto del Maestro, ella sería sana. Y así, conforme a lo que ella habló, así sucedió. Porque quiero recordarle una vez más que todo lo que tú hablas tiene el poder para generar vida o para generar muerte. Si hay vida a tu alrededor es porque has estado hablando vida. Pero si hay muerte a nuestro alrededor es porque nuestras palabras han estado generando muerte. Tú tienes el poder en tu boca a través de las palabras para declarar un milagro de Dios. ¿Qué le parece si cada vez que usted se levanta, usted declara, hoy es el día en donde yo voy a recibir un milagro? Vea, esto puede parecer muy fantasioso. Puede parecer, no sé, un poco de película. Hay gente que dice, ¿no les parece un poco patético que anden hablando y hablando y hablando? Incluso hay gente que se pelea mucho por eso, porque hay gente que dice, no es bíblico declarar. Los cristianos yo no sé dónde inventan que es bíblico declarar y decretar y profetizar. Pero yo quiero decirle algo, cuando usted recibió la salvación, usted lo declaró. Y usted habló en fe y usted dijo, yo paso a ser un hijo y una hija de Dios y recibo la sangre de Jesús y yo recibo el perdón de mis pecados y yo declaro que soy salvo. ¿Lo declaraste o no lo declaraste? Incluso ahí mismo en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 23, 11-23 del libro de Marcos, ahí mismo dice, porque de cierto os digo, escuche, que cualquiera que dijera, oiga, cualquiera que hable, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo dice la palabra, ¿no? Lo que tú digas o lo que tú declares tiene el poder para decirle a ese monte, quítate de acá y échate en el mar, y si usted no duda en su corazón, eso va a suceder. Usted tiene el poder dado por Dios para declarar y para decretar. Y aquella mujer, entendiendo esto, aún con toda su situación, no eran 6 meses, no era un año de situación, eran 12 años en donde la crisis había llegado a su vida, en donde ya no había opciones, en donde no había salida. Pero en ese momento ella dijo, yo declaro que si yo llego a donde está el Maestro,
este mismo día podía ser transformado. En 12 años de crisis, un momento en su presencia lo va a transformar. Aquella mujer declaró la palabra y entonces dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Yo estoy creyendo en un tiempo de visitación de Dios. Por eso, en medio de lo que humanamente está pasando, por eso en medio de lo que el enemigo está hablando a mi vida o a mi casa, yo declaro en el nombre de Jesús que viene un tiempo de visitación para mi vida y para mi casa. Y yo quiero declarar esa palabra sobre tu vida, que viene un tiempo de despertar en donde empiezas a abrir tu boca y te conectas al cielo, y la voz profética que hay dentro de la iglesia, que hay dentro de nosotros, empieza a salir, y usted va a empezar a declarar palabras de fe, usted va a empezar a hablar vida, usted va a empezar a hablar puertas abiertas, usted va a empezar a hablar lo que el cielo está hablando, no lo que el enemigo te está diciendo. Iglesia, el cuarto preludio para un milagro. ¿Qué estás hablando? Palabras de fe activan lo sobrenatural de Dios. Deja a los que no entienden, deja a los que están peleando. Aquellos que dicen eso no es de Dios, ustedes no tienen el poder para andar declarando, decretando, déjenlos, no pierda el tiempo. Yo prefiero morir declarando la palabra de bendición que vivir toda mi vida en una cueva de amargura, de soledad, de tristeza, de crisis, de enfermedad. Yo todos los días me levanto y declaro que este es el tiempo de la visitación de Dios. Yo quiero regalarle 30 segundos. Usted que está ahí en casa, usted que está ahí en el chat, la gente que siempre nos acompaña en el chat. ¿Qué palabra vas a declarar esta noche? ¿Qué hablarías? ¿Qué vas a decretar sobre tu vida y sobre tu casa? Vamos, abra su boca. Porque con esa misma boca que quizás has utilizado para el chisme, para la contienda, para la división, esta noche los hijos y las hijas de Dios nos vamos a levantar y vamos a declarar la bendición de Dios. Padre, yo declaro que esta misma semana las puertas que estuvieron cerradas se van a abrir. Padre, yo declaro que este cierre de año será sobrenatural. Padre, yo declaro que seré sorprendido, mi casa será sorprendida por la visitación de Dios. Padre, yo declaro que aunque hay un edicto médico, que aunque hay un dictamen médico, yo declaro, Señor, que tu mano se mueve a nuestro favor y que en la próxima cita tendremos una buena noticia. Padre, yo declaro que esa llamada del banco, esa llamada de la institución de donde usted lo está esperando esta semana, Señor. Podría ser que la semana pase y usted no lo recibió. Y posiblemente la gente dirá, ¿y qué pasó? Y la duda llegará a tu mente. Pero yo declaro que en medio de lo que tú hablas y de lo que tú declaras, se activa el poder transformador, sanador y restaurador de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Si tuvieras que tomar un momento para hablar y para declarar, ¿qué declararías? Muchas veces nuestro corazón y nuestras emociones están conectadas más a las circunstancias y a lo que el enemigo está hablando que a lo que el cielo está hablando. Yo quiero declarar sobre tu vida y sobre tu casa, en fe y conectada al cielo, que será un tiempo sobrenatural de Dios, que lo que no habías visto va a empezar a suceder. Yo declaro que los cielos se abren a tu favor y que Dios traerá los recursos que estás necesitando. Yo declaro que estás a punto, escúchame, estás a punto de que la puerta se abra. Yo declaro que en medio de tu fe, en medio de que te levantas, en medio de que agarras tu humanidad y quizás la pones a un lado y dices, yo me voy a levantar en fe, yo voy a declarar la palabra en fe. Yo declaro que estás a punto de recibir un milagro extraordinario de Dios. 4 preludios para recibir milagros de Dios. Tiempo de levantarte, tiempo de hacer lo que se supone que no deberías hacer, tiempo de hablar en fe. Tiempo de conectar tu corazón a lo que el cielo está hablando. Padre, yo declaro que esta palabra viene a traer fuerzas nuevas sobre tu pueblo, Señor. Si por alguna circunstancia las situaciones nos han golpeado tanto que estamos tirados, creyendo, Señor, que ya el tiempo pasó o que nada va a suceder, una vez más te pido, amado Espíritu Santo, que vengas a traer fuerzas para que tu iglesia se levante y en pie y firmes creamos a la palabra y creamos en la promesa que viene un tiempo de visitación, que hemos entrado a un tiempo de visitación sobrenatural de Dios. Y yo declaro que las próximas semanas, sobre tu vida y sobre tu casa, tú serás sorprendido. Y que lo que no pasó en estos 8 meses sucederá en estos 3 meses.
y que este cierre del 2023 vamos a terminar en pie de guerra, en victoria, celebrando todo lo extraordinario que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestra casa. Yo declaro esta palabra sobre tu vida. Prepárate, porque estás a punto de ver un milagro extraordinario de Dios y serás testigo del poder de Dios en tu vida y en tu casa. Un abrazo, iglesia. Espero que esté muy bien. Bendiciones.